Muy buena tarde, chicos. Vamos a empezar esta tercera y última sesión del día de hoy. Buenas tardes, profesor. Muy buena tarde. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Lo profe. seguimos, Ok, lo seguimos con el tema. sí, claro. Vamos a proseguir con el tema. De hecho, como ustedes pueden ver en esta cuestión, pues no porque estén estudiando a lo mejor, en este caso, derecho, digan que tienen que ver en determinada situación con economía, pues sí, claro, hay muchas cuestiones, pues obviamente hay leyes que anteceden, obviamente, esa relación, esa regularización en cuestión de las actividades económicas también. Obviamente hay que cuidar esa parte, hay en cuestiones del gobierno regula pues toda la cuestión de las empresas también, muchas cuestiones independientemente de lo que la rama del derecho que se vayan a ustedes especializar, penal, civil, laboral, mercantil, obviamente pues todas muchas veces están interrelacionadas entre sí, constitución de sociedades mercantiles también tiene que ver directamente con las empresas. Les decía con anterioridad la cuestión del derecho internacional, ya sea público o privado, también, que muchas veces a lo mejor no lo relacionamos porque no es parte de nuestras economías o actividades internas de un país, pero sí internacionalmente tiene mucho que ver por la cuestión del intercambio comercial, en cuestión también de extradiciones, donde entre ese tipo de derecho a regularización, obviamente, y pues de antemano nos permite que todas las cosas en teoría se lleven y se estén determinando y negociando conforme a los acuerdos comerciales que en determinado momento se firmaron con anterioridad. Entonces, sí nos sirven todas esas cuestiones, nos permite conocer cómo vamos evolucionando como tal, que en determinado momento sí nos ha servido de utilidad durante el paso del tiempo, qué cosas han transgredido hasta nuestro tiempo también. Hay muchas teorías que a lo mejor se pudieron volver obsoletas, pero hay teorías que todavía siguen siendo bases de otras cuestiones fundamentales que pueden seguir transgrediendo conforme vayamos, pues obviamente diversificando toda esta cuestión. Una de esas también es más que nada la cuestión, como les comenté, de monopolizar ciertos servicios también, ciertos productos. A lo mejor no pasa globalizadamente, pero sí en nuestro país, como lo comentamos, sí sigue pasando en esa cuestión. En determinado momento nos puede beneficiar o nos puede perjudicar, pero recuerden, como lo dicen ciertas escuelas, una de ellas la marginalista, el consumidor final es el que tiene la última palabra y por ende, obviamente todos los esfuerzos que hagan las empresas deben de ser para satisfacer las decisiones finales de cada uno de los consumidores. En materia, cuestión política también, las cuestiones del agua son muy importantes. Todavía no se ha determinado lo que va el periodo de este año, si el agua va a tener una cuestión muy primordial en la privatización de, obviamente, la utilidad más que nada del agua, si realmente va a cotizar, no va a cotizar, si le van a poner un valor muy porcentual, pero sí estaba leyendo que, pues obviamente estamos viviendo una sequía muy extrema en muchas partes del país y obviamente pues las ciudades o los grandes, obviamente, urbanizaciones en cuestión de metrópolis son los que más van a padecer esa cuestión. Entonces el agua, conforme van pasando los años, está tomando un poder, en determinado momento, un valor muy esencial para toda la humanidad también en ese aspecto. Ok, chicos, les voy a compartir pantalla nuevamente. Ok, dentro de esta escuela marginalista, también hay una parte de un enfoque a un equilibrio. Hoy en día, pues es lo que
realmente buscan todas las empresas que haya un equilibrio y más que nada en dos factores fundamentales o dos conceptos, que es la oferta y la demanda. Obviamente que el consumidor esté dispuesto, lo que las empresas produzcan a un determinado precio, pues ellos mismos consumirlo, ellos mismos comprarlo. Es lo ideal, es lo que debe hacer. Comprar a un precio justo una cantidad estimada de producto también. O sea, tampoco no podemos, en determinado momento no se puede bajar mucho el precio porque qué es lo que pues ocasiona más demanda y poca satisfacción del producto. Muchas veces hay pues obviamente algunas cuestiones de mercado, algunas cuestiones donde pues, los productores utilizan publicidad, utilizan promociones para que los consumidores finales, pues obviamente elijan su producto también. También por ende, pues obviamente buscan la cuestión de ofertar y ofertar cada vez más, pero que vaya de la mano con la cuestión de la demanda, porque en determinado momento, como lo comentamos, si ofertamos de más, se sobresatura el mercado y qué es lo que va a pasar si existe mucho producto, obviamente en el mercado, obviamente algunas presentaciones, etcétera, pues tiende a bajar el precio en este caso. Todo va relacionado, acuérdense, en esta cuestión también con lo de la escasez. Si se escasea en determinado momento, como se hacía con anterioridad, que muchas de las empresas decían, voy a subir o queremos subir el precio del azúcar, escaseaban el azúcar para que creciera la demanda y ellos podían manipular el precio, en este caso, pues obviamente incrementar el precio del azúcar también en determinados momentos. Y así lo hacen con muchos artículos de por medio también en esa cuestión. Entonces juegan. Pero aquí lo importante es tener un enfoque de equilibrio entre la oferta también y las demandas también. Dice, existe una fusión de la tierra también con los bienes de los capitales. Obviamente la tierra es uno de los factores de producción importantes, pues obviamente desde antaño, que en determinados países a lo mejor se ha ido perdiendo. Por ejemplo, en México se ha ido perdiendo ese apoyo a la agricultura, les decía en otras sesiones, a la agricultura, la cuestión de ganadería también, en la cuestión también de pesca, pero más que nada porque en determinado momento antepone el gobierno que dice, ok, pues me sale más barato importar o obtiene un beneficio propio. Eso es lo que realmente pasa. Entonces ya no hay tantos apoyos al campo. Les ponía, también comentamos la cuestión de la tortilla que está eh, presupuestada, tiene una proyección de que llega hasta 24 pesos el kilo, pero es por lo mismo, porque realmente el campo pues, mexicano no es que no hay tierra, sí hay tierra, tenemos todos los recursos naturales, en este caso, para producir, tenemos mano de obra también, tenemos trabajo, existe en determinado momento, pues sí, puede existir infraestructura, pero el gobierno en determinado momento está viendo o le conviene otra perspectiva. Entonces, esa es la realidad de las cosas. En lugar de apoyar a lo mejor al campo y sacar subsidios y realizar programas que apoyen a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, pues dicen mejor importo maíz de otros lados, por poner un ejemplo de un producto, y me sale más barato. A lo mejor dice una empresa, ok, por determinada situación, porque me compres tantas toneladas y porque me beneficies a mí como empresa, como pasa en las licitaciones, pues obviamente ahí te va una gratificación extra. Entonces, eso es lo que realmente está pasando. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo en esa cuestión. Entonces, pues, dice el gobierno, me ahorro todos los programas, todo el desembolso de dinero y sigo satisfaciendo la necesidad. A lo mejor más cara en ese aspecto, pero al fin y al cabo se sigue satisfaciendo. Entonces, así pasa que está pasando con muchos productos, está pasando con la carne también, está pasando con la cuestión del pescado y muchos otros productos que obviamente ya se están importando porque en determinado momento se considera que pues es más viable importar que producirlo directamente en nuestro país. Entonces, pues obviamente la cuestión de la tierra es muy indispensable en acuerdos comerciales internacionales, en tratados de libre comercio a nivel internacional, la cuestión de la agricultura
es una de las cuestiones que son básicas para esos tratados y se deben de cuidar a nivel globalizado, porque en determinada situación eso es lo que contrapone a una cuestión de hambruna. Si un país no produce, si no siembra, pues obviamente cómo va a darle de comer a su población. Entonces, hay países que pues sí lo acatan, pero hay países que no. Hoy estamos en una época de un consumismo muy desechable. Me sirve y a lo mejor a las 5 minutos ya no me sirve, compramos algo y al mes o a los 2 meses sale otro producto innovador y ya no nos sirve lo que consumíamos antes. Entonces, hoy vivimos en una sociedad muy desechable en ese aspecto. También en esta cuestión viene la participación mínima del gobierno. Obviamente se vuelve a anteponer que el gobierno participe, sí, una participación, pero muy mínima. Obviamente que no hubiera ninguna interferencia en cuestión de leyes económicas naturales. Esas se dan por default de por medio con el fin de maximizar los beneficios sociales que en determinado momento se lograrían. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en las fronteras, por ejemplo, de Tamaulipas, que sí tengo conocimiento de esa cuestión con la siembra? Ya ven que, por ejemplo, en la parte de Matamoros, Reynosa, Río Bravo, se siembra sorgo. ¿Quién es el que compra ese producto? O sea, obviamente los productores no lo venden directamente a un particular, a una empresa. El gobierno compra porque en determinado momento ellos tienen los almacenes, obviamente cobran el almacenaje, expiden las boletas de pago y el mismo gobierno comercializa con los particulares, pues obviamente ese producto en determinado momento lo puede exportar también. Entonces, hay muchos intermediarios y muchas trabas todavía en nuestro país y eso ha permitido, en este caso no ha permitido que obviamente en determinada situación algunos de las eh, ramas económicos o sectores económicos sigan creciendo. Al contrario, el gobierno no ha permitido que obviamente ha permitido que se estanquen en determinado momento esas situaciones. Entonces, por eso muchas de las escuelas, a excepción de la alemana, como ustedes pudieron ver, que la mayoría de las escuelas coinciden en esa cuestión, que la participación del gobierno sea mínima, que se dedique obviamente exclusivamente a cuestiones de leyes económicas naturales para que en determinado momento pues regule o equilibre todas estas situaciones comerciales por ende. Posteriormente tenemos la escuela keynesiana. De hecho ya platicamos, pusimos un ejemplo en el gobierno de Barack Obama, cómo se aplicó ese tipo de escuelas. ¿A qué se refiere esta cuestión? Nos dice que el sistema de ideas keynesiano es una de las escuelas más significativas del pensamiento económico. Se inició en 1936 con la publicación del libro de Keynes, La teoría general sobre el empleo, interés, dinero, y hoy en día sigue siendo una presencia importante en la economía ortodoxa. Surgió de la escuela neoclásica y el mismo Keynes era muy versado en la tradición marshalliana. Dice, su sistema se basaba en el enfoque psicológico subjetivo y estaba impregnado de conceptos marginalistas que incluían la economía del equilibrio estático, y Keynes en este caso se desasociaba de los ataques de la teoría neoclásica del valor y de la distribución en determinado momento. Algunas de las características importantes que menciona Keynes en su escuela es el énfasis macroeconómico. O sea, Keynes le da a los indicadores macroeconómicos, a la macroeconomía, también lo comentamos en las primeras sesiones, cuáles son los indicadores macroeconómicos. Entonces, Keynes le daba énfasis primordial a la cuestión macroeconómica de los países, en la cuestión del nivel de empleo, obviamente que permite maximizar las utilidades, la relación entre el gasto total de la economía y la suma de las decisiones, en este caso sobre el mismo empleo, la orientación de la demanda. Nos dice que los economistas keynesianos hacían hincapié en la importancia de la demanda efectiva, dice, ahora llamada gastos agregados, dice como un factor determinante inmediato del ingreso, la producción y el empleo, en este caso el empleo nacional. Los gastos agregados, decían esos economistas, consisten en la suma del consumo, la inversión
el gobierno y gastos netos de exportación. O sea, ya empezaban a haber más indicadores o más cuestiones que podían ayudar en determinado momento, ayudar, beneficiar o afectar a las economías de cada uno de los países. También él anteponía la inestabilidad de la economía, que es propensa, obviamente, la economía a auges y fracasos recurrentes debido a que el nivel de los gastos de inversión planeados es erráticos. Y hoy en día lo vemos, es una de las cuestiones que en México se le critica a López Obrador. Invierte, sí invierte, pero está invirtiendo mal. Muchos dicen que Pemex es un muerto viviente en este caso. ¿Por qué seguir manteniendo una empresa que en determinados momentos ya claudicó? Eso son lo que dicen pues obviamente los analistas del tema internamente de nuestro país, economistas, que ven obviamente la empresa de Pemex simplemente como una cuestión que ya no es viable seguir invirtiendo cuando podemos invertir en otros rubros también, que en determinado momento nos pueden generar mejores dividendos en nuestra economía nacional y a nivel internacional también. O sea, ¿por qué invertir dinero bueno al mal? Y en este caso, pues se vio reflejado en la pandemia, se ha visto reflejado porque se han mermado la cuestión de presupuestos. En cuestión de presupuestos, sabemos que hay presupuestos de ingresos y egresos en nuestro país. Entonces, la salud se ha mermado en la cuestión del presupuesto que ha recibido, la cuestión de educación, la cuestión del campo, como les decía, y algunos otros sectores industriales, porque dinero se ha invertido, mucha parte de ese dinero se ha invertido en la cuestión de darle nuevamente vida, resucitar a Pemex como una industria, pues ya que realmente nada más está absorbiendo y no está generando utilidades. Entonces, a eso se refiere la inversión, gastos de inversión, obviamente, que sean planeados y que es muy errático en su momento también. Obviamente hacen cuestión al ingreso, a la producción nacionales y que se cambien por cantidades mayores a los cambios iniciales de una inversión. Entonces, por eso hay una idiosincrasia en nuestro país en cuestión de las paraestatales, las cuestiones que en este caso tiene manipulación el gobierno, tanto Pemex como comisión, y que pues obviamente pues no se ha invertido. En su momento pues sí dieron dinero, pero en su momento no se reinvirtieron. Eh, Ponían un ejemplo, obviamente, cuando se hizo un consenso y se hizo un análisis financiero en la cuestión, una de las eh, refinerías, por ejemplo, la refinería de Madero, era más caro actualizar ese tipo de refinería que construir una nueva completamente. Entonces, pues no puede ser posible esa cuestión. Es posible porque pues se dejó en muchos años, no se reinvirtió las utilidades, simplemente beneficiaron a algunos. Entonces, hoy en día, pues simplemente se están pagando las consecuencias de lo que no se hizo en su momento. Otra cuestión que defiende o que antepone Keynes es la rigidez de salarios y precios. Y ellos señalaban que los salarios tienden a ser inflexibles hacia abajo debido a factores institucionales tales como contratos sindicales, leyes de salario mínimo y contratos implícitos, acuerdos entre empleadores y sus trabajadores, de que los salarios no se reducirán durante las depresiones cuando se juzga o en este caso cuando sean temporales. Dice, en los periodos de baja demanda total de bienes y servicios, las empresas responden a las ventajas más bajas con la reducción de la producción, en este caso, y el licenciamiento o despido de trabajadores sin insistir en las reducciones del salario. O sea, él en este caso, si seguimos a tajo, al pie de la letra, lo que decía Keynes, pues aunque hubiera una crisis económica, se deberían de mantener los salarios. De hecho, pues la ley federal así lo estipula. Si en determinado momento alguien de ustedes o un empleado o tiene un perfil, ocupa un puesto gerencial, eh, en este caso puede bajar, a lo mejor ya no es gerente, es subgerente, pero el salario no lo pueden bajar. O sea, no le pueden disminuir el salario. Tendríamos un subgerente con salario de gerente. O en su momento, como se antipuló y fue anticonstitucional, antirreglamentario, lo que pasó en la pandemia, que se estipuló que obviamente si se iba a cerrar por la cuestión de la cuarentena, se tenía que las empresas deberían de seguir pagando los salarios íntegros a sus trabajadores.
y cosa que realmente en muchas partes realmente no se hizo esa cuestión. O sea, no se respetó y obviamente están infringiendo la ley. ¿Qué es lo que pasa? Pues muchas veces por a lo mejor sí se tiene el conocimiento, pero muchas veces que es lo, como lo platicamos anteriormente, que dicen las empresas, pues si sigues, quieres trabajar así, aunque te disminuya el salario, adelante, y si no, pues allá afuera hay muchos que quieran hacer tu trabajo, o que por lo que yo estoy ofreciendo en determinado momento lo puedan acatar. Y eso es lo que pasa realmente. Si los propios, obviamente, personas que en determinado momento tienen empresas y están en el poder o están en el gobierno, no lo respetaron, imagínense los que tienen, obviamente los que ni siquiera están inmiscuidos en el gobierno y obviamente son particulares y simplemente por el hecho de tener empresas, pues menos lo van a respetar. Les pongo un ejemplo en la zona sur, está la cuestión del alcalde de Tampico. Entonces, él tiene empresas aquí y fueron de los primeros que obviamente al cerrar, pues despidieron trabajadores y fueron de los primeros que no respetaron la cuestión de la paga de los salarios a sus empleados. Y como ese ejemplo, pues obviamente hay muchos en esa cuestión. Entonces, Keynes decía que se debe del salario, no debe de disminuir en esa cuestión, independientemente de lo que afectar en determinado momento, pues a la cuestión la cuestión económica de cada una de las empresas. Sin embargo, sabemos que micro y pequeños empresarios pues no pueden tener la sustentabilidad de un salario en determinado momento si ellos tienen que cerrar. Ahí cambia la situación, pero si obviamente empresas grandes que simplemente cierran por la cuestión, cerraron por la cuestión de la cuarentena, pues deberían de haber seguido manteniendo sus salarios, no despedir a nadie, y así lo hicieron en este caso. Entonces, eso afecta directamente a la economía interna de cada uno de los países también. Tenemos las políticas fiscales y monetarias, obviamente que es las cuestiones activas, y ellos aconsejaban que el gobierno debería intervenir mediante políticas fiscales y monetarias apropiadas, obviamente, a cada una de las economías para promover el pleno empleo, la estabilidad de precios y el crecimiento económico para combatir la recesión o la depresión. Dice, el gobierno debería incrementar su gasto o bien reducir los impuestos, ya que estos últimos incrementan el gasto del consumo privado. Y esto lo podemos ejemplificar a lo que platicábamos anteriormente del impuesto en la frontera. El gobierno debe regular en este caso, pero no favorecer o en determinado momento encontrar un equilibrio entre la población y los empresarios, no simplemente que se beneficien unos a otros. ¿De qué sirve que en la frontera, independientemente, pues en la frontera de nuestro país, más que nada se representa en la frontera norte, tengan otro IVA, tengan otro impuesto, si en determinado momento el precio final al consumidor sigue siendo exactamente el mismo? Entonces, hay quien se beneficia. Si lo aplicamos a la escuela keynesiana, pues obviamente no está siendo recíproco en esa cuestión. El gobierno no está regularizando esa cuestión, como no está regularizando la cuestión de los sueldos también y los precios, los salarios, muchas veces también. Entonces, ellos mismos se anteponen o se burlan también que a lo mejor con tanto ingreso mensual, con eso puede vivir una familia de tantos integrantes, cuando ni ellos mismos se someten o ni ellos mismos ponen el ejemplo de las propias palabras en esa cuestión. Entonces, obviamente Keynes, hasta la fecha, hasta el día de hoy, como lo hemos platicado, pues obviamente todo lo que anteponía Keynes y todo lo que anteponía la escuela keynesiana, pues obviamente se sigue aplicando hasta hoy en día. Ok, chicos, no sé si tengan alguna duda o comentario en esta cuestión, algo que quieran aportar más al tema, no sé, sus puntos de vista. Sí, muy buenas tardes o días. Sí, buena tarde, adelante. Adelante, buena tarde. ¿O alguien más que quiera? ¿Te escucha, maestro? Sí, te escuchamos, Roberto. Ahí no te escuchamos. De repente te escuchamos y de repente no, Roberto.
¿Se escucha? Sí, 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 ahí te escuchamos perfectamente. Ah, sí, bien. La política del Fondo Monetario Internacional es una. Se te va el audio. No sé a qué se deba, si es algo de, no sé si estás conectado por la app, algo de la cuestión del auriocular o la cuestión de la red, Roberto, pero se te va el audio. Sí, tengo siempre esos problemas, y más que todos los sábados, maestro. Ok, Ya. ok, se nos va Roberto en ese aspecto. ¿Alguien más, chicos, que quiera participar, que quiera opinar alguna de estas cuestiones? Como lo vemos, pues Keynes hasta la fecha, y como lo hemos visto, muchas de las cuestiones que aportó en su escuela, en su teoría, pues hasta la fecha las seguimos implementando. ¿Alguien más que tenga alguna otra opinión? Ahora sí yo voy a participar, maestro, a ver si se escucha mejor. Ok, ahí te escuchamos perfectamente. Mire, lo que pasa es que la política monetaria del Fondo Monetario Internacional, pues pone siempre condiciones y a los países cada vez los hace más pobres, Así es, ¿sí? sí, Este, entonces, por ejemplo, ellos dicen, bueno, pues a México no le conviene que construya una refinería. ¿Por qué? Porque pues no, ya no es conveniente. Pero sí, porque están ahorita importando a México el petróleo un 75%. Yo siento que ya 2 años México va a poder producir su gasolina. Sería ok. más abaratar más, mejor, ¿verdad? Sí, sí, claro. Este, pero bueno, son políticas internacionales que imponen a muchos países subdesarrollados, y no nomás a México, a muchos países. Uno de ellos es Estados Unidos. Este, entonces, pues el país va a seguir, sobre todo la devaluación del peso, el dólar y todo ello. ¿Por qué? Porque pues son políticas impuestas por las grandes potencias, ¿verdad? Es correcto. Bueno, De hecho, estaba leyendo para hacer una comparación peso con otras monedas, porque se dice que nosotros a nivel latinoamericano, pues sí somos, tenemos, nuestra economía es muy importante, hablando de Latinoamérica exclusivamente. Sabemos de antemano, pues cuánto es la paridad peso-dólar, dólar-peso, pero todavía, obviamente, están por encima tres divisas por encima de nuestro peso a comparación del dólar y a comparación de las divisas de otros países. La primera de ellas es la divisa de Panamá. Obviamente, casi está a la paridad la cuestión de la divisa de Panamá al dólar. Es casi porque la economía de Panamá, pues obviamente está asimilada a la cuestión del dólar estadounidense. Esa es pues la que tiene la paridad igual, en este caso con el dólar. La segunda es el sol, que es la cuestión de Perú. Entonces, vale más todavía el sol peruano que el peso mexicano. Y la otra es, en este caso, pues la divisa de Brasil. Entonces, esas tres están por encima en la cuestión de de validez en moneda a comparación del peso mexicano en esta cuestión. Y sí están mucho por encima en la cuestión paridad de sus divisas al dólar. Lo más bajo que caían es aproximadamente entre 5 que era la de Brasil. Obviamente, a comparación, nosotros estamos ya casi 20 a comparación del dólar. Entonces, sí hay una disparidad entre esas tres economías. A lo mejor somos económicamente sustentables mejores, pero nuestro peso no tiene el respaldo económico como tal, a comparación, obviamente, de esas economías. Es decir, la número uno es Panamá, el segundo es Perú y la tercera es la brasileña. Profesor, ahorita que tocó Panamá, Ajá, pues sabemos en qué es su fuerte, ¿verdad? así es El canal intracostero, el correcto, canal que conecta pues pues al mundo prácticamente, al Pacífico y al Atlántico. es correcto. Entonces, por eso es la cuestión. Bueno, yo estaba la otra vez leyendo, ¿verdad?, que este gobierno actual, ¿verdad?, está viendo
o creando infraestructura de corredores económicos, o sea, rutas económicas, y una de esas, algo así similar al canal de Panamá, pues viene siendo más o menos un proyecto que tiene el gobierno en el istmo de Tehuantepec para conectar lo que es el Golfo, ¿verdad? De México, todo Con lo el que viene de Pacífico. Europa con el Pacífico, Es un correcto. corredor ahí económico. También creo que de Sinaloa, un corredor por el Pacífico, que es pues, de Sinaloa hacia arriba, hacia Estados Unidos y Canadá. Ese es otro corredor. Entonces, México está creando infraestructura económica para poder ellos, con miras hacia una cuestión de competencia de mercado internacional. Es importante, ¿por qué? Porque visionaron hace 2 siglos atrás, creo que fue en el 1800, visionaron los norteamericanos que esa parte de México que se reduce en el mapa del istmo de Tehuantepec es una parte muy reducida que puede conectar, ¿verdad? Estados Unidos ya visionaban ellos la cuestión de la comercialización, de conectar los dos océanos, ¿verdad? Un canal transatlántico, ¿verdad? Así es. Entonces empezaron a adquirir, a acaparar territorio en esa región, de la parte del país, y lo que causó un problema internacional político, porque el gobierno de aquel entonces, creo que, no recuerdo si fue el gobierno de Porfirio Díaz, no sé si está empezando, se dieron cuenta de esa situación y todos esos territorios los expropiaron, se los quitaron a los dueños extranjeros, que eran los norteamericanos, y los expulsaron. Causó ahí una cuestión en ese entonces política, ¿verdad? Un conflicto, una tensión política. Pero lo hacían los gringos con esa finalidad de que querían crear un canal intercostero. Como México no les permitió por la soberanía, ¿verdad? En ese entonces. Entonces, por eso es que ellos después se trasladaron a Panamá y ahí sí aplicaron el proyecto que traían, que es el actual proyecto del canal intercostero de Panamá. Entonces, y este gobierno actual, ¿verdad? En esa visión, o que él está dándole como continuidad a esa visión que tuvieron los gringos de crear ahí un corredor político. Esa es la aportación ahí, profe, para la clase. Ok, muchas gracias, José. De hecho, sí es muy válida y se los iba a comentar. No tanto hoy en día el proyecto, pues es la cuestión que todos hemos, o sea, se ha difundido la cuestión del Tren Maya. Es más que nada esa cuestión, no tanto el partir la parte o la cuestión del Istmo de Tehuantepec, crear un canal, pero sí se suplantaría esa cuestión poniendo un tren que obviamente en los puertos que obviamente colindan con ambas puntas, en el Golfo, con el Pacífico, y obviamente se conectaran directamente por un tren de alta velocidad. Entonces llegan al puerto de la parte del Golfo, a los puertos que están obviamente cercanos a esa parte del istmo de Tehuantepec, lleguen y las mercancías se transporten rápidamente hacia el otro extremo. Esa es la cuestión que va a cumplir o que debe de cumplir en su momento el Tren Maya. No es cuestión de pasajeros, otra cuestión, no, la cuestión es económica. Ese es el punto de vista que se tiene, esa es la visión que se tiene. Obviamente es mucho más barato en esa cuestión, ahí se incluirían transporte a lo mejor multimodal, hablando obviamente de cuestión de exportaciones e importaciones, pues obviamente llegan los barcos, los transatlánticos al Golfo, descargan, automáticamente mandan la mercancía por tren, vía rápida, llegan a otro puerto del Pacífico y de ahí obviamente nuevamente la envían. Están considerando que es mucho más barato porque pasar por el canal de Panamá es caro, realmente sí es caro. Es caro hoy en día, pero es más barato todavía a comparación que si dieran toda la vuelta. Entonces, pero sería más barato y México está considerando esa opción de que obviamente sea mucho más barato el hacer una subescala en esa cuestión por el istmo de Tehuantepec. Entonces, sí es un proyecto viable, desde mi punto de vista también, sí, y desde muchos analistas sí.
pero el problema es que se llegue a dar en su momento también. Si es viable, sería un par de aguas en esa cuestión, porque haríamos frente directamente, obviamente, a la cuestión económica de Panamá. Entonces, sí es viable, sí es conveniente y obviamente sí traería remuneración en cuestión económica. Y, profesor, y estratégicamente por eso se está tratando de crear esa nueva refinería de Dos Bocas en esa región. Así es. Es viable, o sea, estratégicamente el gobierno está pensando, ¿verdad? A futuro y es acertado aún cuando tiene mucha cuestión, bueno, ya cuestiones de detractores políticos, pero bueno, los mexicanos no vemos más allá, necesitamos tener la visión amplia y yo pienso que es si se logra dar, que ojalá y se logre dar, sería un acierto para nuestro país, un detonante económico en cuestiones de la economía del sur, que están bajas, ¿verdad? Del sur del país y en cuestión también de detonante de empleos, de desarrollo, ¿verdad? De tecnologías, nuevas tecnologías que pueden trasladarse por ahí. Y no, es algo positivo, ¿verdad? Que ojalá y se logre concretar, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Sería muy benéfico en esa cuestión. Sí, es algo, un proyecto muy viable y que sea redituable. De hecho, se está en pláticas también con los gobiernos de Belice y Guatemala. Anteriormente formaban parte de México, en tiempos, obviamente, pues en tiempos de la Nueva España, y entonces se está platicando en esa cuestión para que en determinado momento, pues, se anexen nuevamente a México como tales, como estados a lo mejor independientes, pero que conformen parte de, pues, de la República Mexicana como tal, y obviamente pues vendiéndoles las ventajas que en determinado momento tendría esa redituabilidad de que la parte sur de nuestro país pues obviamente siga creciendo en esa cuestión. Entonces sí se tienen pláticas también con los gobiernos de Belice y Guatemala para que se reintegren nuevamente, porque anteriormente, pues obviamente fueron partes de nuestro país. Ok, chicos, no sé si alguien tiene alguna otra duda, algún otro comentario o otra cosa que quieran aportar. ¿Qué maestro? Yo, profesor Sí, Bernardo Castillo. Adelante, Bernardo. Sí, como lo mencionaba en eso de la economía, yo el año pasado estuve viendo una serie de National Geographic que se Ajá, llamó Gigantes de la Industria. ok. Ahí menciona el poder económico de Estados Unidos, cómo creció desde el año 1900 al 2000, dio un giro industrial por los visionarios que tuvo, que fue Henry Ford. Bueno, ese ya fue de los últimos, Sí, pero los sí, sí, principales fueron los del petróleo. así es. Tomás Alva Edison y todos los políticos banqueros también. Ellos, entre esos visionarios, de hecho, también habla mucho de la explotación del hombre. De hecho, también ahí menciona el Canal de Panamá, todo eso, de cómo la economía se impulsó gracias a esos visionarios, pero gracias también a la mano de obra y explotando mucho a las personas. Pero pues, como lo dice ustedes, es así como lo menciono, de esa manera, solamente pensando y viendo a futuro. Ya ellos usaron medios malos, ¿verdad? Pero pues ahorita ya estamos en otros tiempos. Solamente así va a crecer el país. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Bernardo. Sí, 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 comparto tu opinión. Pues obviamente la mano de obra es muy indispensable. Hoy en día se ha tratado de sustituir por la cuestión tecnológica, pero pues en determinado momento sí la mano de obra también es redituable en la cuestión de la producción. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta última sesión. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Estén pendientes de su Classroom. Cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, chicos. Maestra, muchas Gracias, gracias. profesor. Gracias, profe. Excelente fin de semana. Gracias.